Miles de millones de galaxias brillan hoy por el puro aliento del gran yo soy. Postrados te adoro. Mira qué seriecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es domingo por la noche, ya 8 de la noche, día de Biblia a Profundidad. Qué bueno que tengas la decisión, la intención de buscar más de Dios, a pesar de que a lo mejor ya muchos temprano pues acudieron en los lugares donde se puede al culto, o inclusive otros siguieron la transmisión de sus iglesias a través de la red. Y el hecho de que quieras seguir buscando de Dios a pesar de que es domingo, pues es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante evidente, refleja mucho de quién quieres llegar a ser o de qué quieres llegar a ser en el reino de Dios. A veces tenemos esta falsa idea que todos, aunque valemos lo mismo, vamos a ser cortados con la misma tijera y tener la misma valía. No es así, no te equivoques, todo dependerá de tu intención, pasión, corazón y entrega. Pero en tu caso, que estás aquí al pendiente viendo esta transmisión, te felicitamos. Ahí la llevas. Mi nombre es Israel Chapa, esto es Biblia a Profundidad, una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Y están esta noche Idalia Castro, Ivette Castro, Jania Castro, Chapa Cato. Axomaday. Bueno, ahí tienes a mis hijos en off. Siempre quieren participar de una manera u otra. Un saludo a todos los que ya se están conectando. Un saludo a los que nos oirán después a través de las diferentes retransmisiones que tenemos en las diferentes redes sociales. Estoy viendo algunos mensajes que ya están llegando. Y eso que todavía no empezamos. ¿De qué va Biblia a Profundidad? Por si es la primera vez que nos checas, pues fíjate que precisamente Biblia a Profundidad trata de que aquí me están diciendo que están teniendo algunos problemas para entrar al Face. Ok, bueno, no se preocupen. Ahí mensajenle a los que no puedan entrar al Face. Ha estado fallando mucho, que tenemos la retransmisión en YouTube. Pero te decía que Biblia a Profundidad es un programa en donde tratamos de abordar doctrina, enseñanzas, pasajes que no son tan claros, pasajes que no son tan predicados, o conceptos inclusive doctrinales o teológicos, en donde a veces nos cuesta trabajo entender y asimilar. De eso se trata Biblia a Profundidad. Esperemos que te pueda servir cualquiera de los temas que aquí tenemos a tu disposición a través de nuestras redes sociales, y que esta transmisión en vivo pues pueda ayudar, ¿verdad?, a que tú puedas ser edificado, que puedas ayudar a tu crecimiento espiritual. Y pues tenemos un temazo, una relación que normalmente hay entre la religión, la fe y la guerra. Vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero te damos nuestras redes sociales para que puedas contactarnos y así hagamos más rico, más enriquecedor este programa, porque es de aquí para allá, pero también de allá para acá. Estoy leyendo tus preguntas y en un momentito las aclaramos. Por favor, ¿sí lees esa letra, Iván? A pesar de que no traes tus lentes, porque se han fijado que mi cuñada luego hace sus ojos chiquitos. Bueno, no es china, sino que no trae sus lentes, tiene la mala costumbre de no ponérselos. A ver, por favor, los medios de comunicación, Ivette. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masadadulam, por el número de WhatsApp es 55 83 88 20 35. Por la línea directa es 55 76 90 95 89. Por email es masadadulam, no es masadadulam, recuerden que masada con doble S, @gmail.com. Déjanos tus comentarios en nuestro canal de YouTube, que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes los medios de comunicación. Si escuchas por ahí ladridos, pues ese es el pero de las transmisiones en vivo, ¿verdad? Nadie tenemos una cabina de sonido,
pero creo que ya me la voy a ir fabricando aquí en la casa. Tenemos espacio, porque de repente ese es el problema, ¿verdad? En una de esas van a pasar el de los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, o la niña que grita, bueno, que ya es una señora y ya hasta tiene hijos, ¿verdad? Pero la grabación esa del ropavejero, de que se compran colchones, ya saben ustedes cuáles. Y si no eres mexicano, mándame un WhatsApp y te mando el audio para que veas el folclore de aquí de los vendedores callejeros, que gracias a Dios hasta el día de hoy perduran. Pero bueno, abordamos el tema: ¿es la religión la causa de la mayoría de las guerras? ¿Tú qué crees, Ivette? A ver, ¿será la religión, la fe, la mayor causa de las guerras actuales en el mundo? O a lo largo de la historia también. Ay, es que es una pregunta medio. Es que podría decir que sí. Uh-huh. Pero podría decir que no, va a decir ahorita. Exacto. Pero ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la fe, hablar con alguien de fe, pueda provocar que inclusive lleguen a la violencia? Sí. ¿Por qué crees que se deba a eso? Pues por lo mismo de que uno defiende sus creencias, sus costumbres, más que nada. Yo creo que es más que nada costumbres, y el estar encasillados en lo que se les enseñó y no querer aprender algo más. Entonces es cuando empiezan a defender su costumbre, es cuando puede ocasionar, entonces sí es una guerra, porque entonces se van juntando y quieren acabar con los que van en contra de sus creencias. Ok, sin duda alguna, amigos, muchos de los conflictos a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido aparentemente por motivos religiosos, y pongo ahí comillas en aparentemente, porque sí es verdad que muchas religiones diferentes han tenido participación en estas cuestiones de conflictos, no nada más porque normalmente se nos tilda a los cristianos, ¿verdad?, que debido a nuestra fe separatista, porque así nos dicen, a que son hermanos separados, inclusive los católicos así nos llaman, hermanos separados. Pues habría que ver en dónde fundamentan la separación, si nosotros verdaderamente vivimos el evangelio. Pero es ahí cuando empieza el problema, cuando muchas personas o inclusive países enteros o inclusive movimientos religiosos enteros instan a la gente a contender, pero no de una manera sana, sino de una manera impositiva, ¿sí? Por ejemplo, hablando ya de lo que es plenamente de nuestra responsabilidad, me refiero al cristianismo, ocurrieron muchos conflictos que en apariencia, vuelvo a entrecomillar, podría parecer que son originadores de guerra. Bueno, hablamos de uno de los más conocidos, las Cruzadas, que fue una serie de campañas entre el siglo XI al siglo XIII que tenían la intención, la misión, la idea, la consigna, el propósito de reconquistar Tierra Santa, porque en ese momento estaba ocupado por musulmanes invasores. El más célebre de todos ellos es, ¿alguno se acuerda el nombre? Salim, el sultán, que defendía Tierra Santa, porque también para ellos es Tierra Santa, puesto que ellos también descienden de Abraham. El problema es que al llegar esta ideología de que ellos son los invasores, de que ellos son los infieles, curioso porque los cruzados les llamaban a los musulmanes moros o infieles, y los musulmanes a nosotros nos llamaban infieles, a los de nuestra fe, ¿verdad? Salahadín, o Saladino, si lo quieren decir en español, para que no haya tanta bronca, porque me ven así, en español, como dije, Saladino. ¿No sabes quién fue? Hoy hablé en la mañana de leer. Por favor, lee. Otro de los grandes conflictos que por lo menos podíamos enumerar, hay varios, pero solo por nombrar algunos, las guerras de la religión francesa, así se le conoce. Esta sí ya fue
directamente entre católicos y protestantes en el siglo XVI. Los primeros protestantes de Francia se les llamaba hugonotes. Hugonotes, ya luego estamos por empezar, ¿verdad?, nuestra serie apologética, ahí te explico qué son los hugonotes, pero son los primeros protestantes en Francia. Ahí se dieron los primeros choques entre católicos y protestantes. Otra, la guerra de los 30 años, otra guerra de católicos contra protestantes y protestantes contra católicos durante el siglo XVII en lo que hoy día es Alemania. Y como podría enumerar otros cuantos, la lista no es muy larga, sí hay algunos más, pero no es así como que digas cada año, cada 5 años, cada 10 años hay un conflicto por cuestión religiosa, ¿no? Además, se puede añadir, por ejemplo, hablando de otros conflictos que tienen que ver con lo que aparentemente es la religión, la rebelión de Taiping, los problemas muy consabidos entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, también otra vez católicos contra protestantes. Y el cristianismo sin duda ha sido un factor en muchos conflictos a lo largo de sus 2000 años de historia. Pero no es el detonador. Ahorita lo explico. Por ejemplo, en el Islam, en la religión de Mahoma, vemos un concepto que, por ejemplo, nosotros como cristianos no tenemos, que es el concepto de la yihad. La yihad o tierra santa o guerra santa propiamente, en donde, pues mira, empezando desde el origen de la palabra, la palabra propiamente significa lucha. Yihad no quiere decir guerra santa, quiere decir lucha, pero el concepto ha sido usado para describir precisamente la guerra en expansión o la defensa del territorio islámico. Es decir, en el Islam se les insta a pelear para ir conquistando personas y territorios y ya declararlos como propiedad del Islam, o en su defecto ir y pelear por aquellos que se han ido perdiendo. Eso es lo que ellos llaman, en cierto sentido, la yihad. Alguien me escribía acerca del problema que está ocurriendo, que gracias a Dios ya hay un cese al fuego ahorita en Palestina entre musulmanes e israelíes. Precisamente es este asunto de la yihad, ¿verdad? Ellos aducen que Tierra Santa es de ellos, cuando en realidad, para evitarse problemas, se determinó que las tres grandes religiones tuvieran una porción de Jerusalén con su respectiva administración: musulmanes, cristianos y judíos. Las tres religiones monoteístas principales tienen cierta potestad de administración en Tierra Santa, pero este ataque que ha ocurrido, y a veces nos enfocamos, yo he estado viendo las noticias, no sé si ustedes las vieron, pero este asunto los misiles israelíes mataron tantos niños judíos, palestinos, y tristemente es cierto, pero lo que a veces no dicen los noticieros o no nos ponemos a pensar es que los musulmanes terroristas, no todos, aclaro, se rodean de gente común, y en medio de donde hay habitaciones, casas de familiares, instalan ellos bases de operaciones, como en el caso del edificio que se ve en las noticias que cae, que era una base del grupo islámico Hamas. Entonces, ellos utilizan a la gente que nada tiene que ver a veces como escudo humano. Y si bien hay muertos, pues tendría que ver qué porcentaje de responsabilidad tiene cada quien, ¿verdad? Es como esos cobardes que empiezan un pleito y que cuando ya ven la de veras ponen a su esposa enfrente, a su hijo enfrente, como escudo. Algo por el estilo. Ahora, esta guerra del Medio Oriente, que aparentemente es muy continua en los últimos 50 años, ciertamente ha contribuido mucho, porque ahora a través de un clic nos llegan las noticias, la televisión ya no solo, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras tablets, nos llegan las noticias de Medio Oriente, y aunque antes ya ocurrían, pues ahora como que lo tenemos muy presentes, ¿no? Esta guerra es por la religión, es por el territorio,
etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde cayeron las Torres Gemelas, es considerado una guerra religiosa porque terroristas islámicos derribaron las Torres Gemelas y también pretendían derribar el Pentágono y también pretendían derribar la Casa Blanca, como ha sido comprobado a través de las diferentes investigaciones y documentales que, gracias a Dios, hoy hay a nuestra disposición. ¿Por qué ocurre que, tú por qué crees que ataquen los terroristas, los islámicos, sus ultra extremistas a Estados Unidos? ¿Por qué crees? Pues no, yo, bueno, creo que ha de ser porque es una, ¿cómo se dice? Es un país fuerte. Será por eso que también el hecho de querer conquistar o querer, mejor dicho, derrotar a un país fuerte y así poder demostrar su poder, por decirlo así, al mundo, ¿no? Es uno de los factores, curiosamente, el Islam manda mucha gente a Estados Unidos a vivir, pero ellos no pueden recibir a nadie. Es más, nosotros como no islámicos, no creyentes de Mahoma, tenemos prohibida la entrada a ciertas ciudades de ellos, como a Riad, a ciertas partes de Emiratos Árabes. Curioso, ellos sí quieren ir ganando terreno, pero no quieren que nadie... entonces, aducen que Estados Unidos pues es el país del diablo, dadas las libertades que le dan a las mujeres. Y sí, yo la verdad estoy en desacuerdo porque, pues, como le llama el Apocalipsis a esta nación, identificada también como una de las rameras. ¿Por qué? Porque se vende al mejor postor, porque empezaron, lean su constitución, está muy basada en la palabra de Dios, y después podemos ver ahora el caos que es como nación. Empezaron bien, hasta yo creo que deberían de ponerle Estados Unidos de Gálatas, porque así empezaron muy bien y terminaron en la carne. Pero si bien no están haciendo todas las cosas bien, tampoco es motivo como para declarar una guerra santa contra ellos, nada más porque a la mujer no se le exige que se calle, que use burka, que sea sometida, porque en este pensamiento islámico, religioso, extremista, porque repito, no todos son así, la mujer es casi como un objeto y una posesión, cosa que acá en América, en todo el continente americano, pues gracias a Dios no es tan así, y digo tan porque sigue habiendo comunidades en donde se vende a la hija por 2 chivos y una vaca y cosas semejantes. Pero regresando al tema, a los ojos de los musulmanes, también se le toma como el enemigo a Estados Unidos porque ahí hay mucho cristiano. De todas las ascripciones, de todas las corrientes, de todas las doctrinas, pero es uno de los países que tiene más cristianismo. Bautista, pentecostal, pero también la tradicional iglesia católica, que para ellos les da lo mismo, para los musulmanes les da lo mismo, para ellos ambos son infieles. ¿Ok? Ahora, fíjense que si nos vamos más atrás, si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, y hablamos de Tierra Santa, vemos que realmente el derecho de conquista, por decirlo así, nos viene narrado en el libro de los Jueces, y Dios respalda a Josué para que tome Tierra Santa. La promesa se le es hecha a Moisés, pero el que la ve ejecutada y en cumplimiento fue Josué. Entonces, el punto es obvio. La religión, pues, o la fe, y quiero hablar en ese sentido binario, que no es lo mismo religión que fe, pero para que se entiendan los propósitos de esta enseñanza, es que sí, yo podría decir que la religión y la fe han jugado un papel en muchas de las guerras, ojo, en muchas de las guerras de la historia humana,
Pero eso prueba el punto de los críticos de la fe que dicen que la religión misma es la causa de las guerras. Pues yo podría responder como Ivette hace un momento, sí y no. Sí, porque como causa no es la principal, pero sí es una causa muchas veces secundaria. Y la primera, y la otra es no, desde luego, porque la religión jamás es la primer causa. Es una cuestión secundaria, por eso sí, pero no es el detonador. Siempre hay otros factores. Para demostrar este punto, pues veamos el siglo que acaba de terminar, el siglo XX. Ha sido uno de los siglos más sangrientos en la historia de la humanidad. Veamos, hubo 2 guerras mundiales. Ninguna de las 2 fue por motivos religiosos. No tuvieron que ver en nada con la religión. Hablemos de el holocausto judío, de este genocidio en contra de los judíos. Era un odio desmedido hacia la prosperidad más que hacia la religión. Si podemos ver el libro de Mi Lucha, si alguna vez tienes acceso al libro de Mi Lucha de Adolf Hitler, te darás cuenta que él tacha a los judíos como un cáncer mercantilista, oportunista, próspero. ¿Por qué se expresa así? Porque en ese momento Europa estaba pobrísima y Dios, como siempre cumple su promesa, estaba haciendo que su pueblo floreciera a pesar de la crisis. Entonces empezó este asunto a causar envidias, fue uno de los factores. Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, la revolución comunista en Rusia tampoco tuvo que ver con ningún asunto de fe o de religión. La revolución china tampoco tuvo que ver con religión. Tampoco las revoluciones que han ocurrido en Asia, Cuba misma, ninguna de estas han sido motivos originadores la religión o la fe. Sin embargo, han representado en todas partes entre 50 y 70 millones de muertes. Muertes que ni juntando las cruzadas, ni todo lo que mencioné al principio, que podría decirse que fueron guerras religiosas, junta esos números. Ni todas juntas juntan entre 50 y 70 millones, y eso yéndonos de cuates, porque hay estimaciones que dan hasta 100 millones de muertes a causa nada más de las 2 guerras mundiales, de la revolución rusa, la china, de las que hubo en Asia, Cachemira, India, ahí tuvieron sus conflictos, y la misma Cuba. Ninguna de ellos fue por religión. Estos conflictos tuvieron un problema mayor. El verdadero detonador de las guerras, el verdadero detonador en el sentido estricto de cómo funciona la humanidad, es la ideología. Déjenme explico. Por ejemplo, la ideología comunista es un pensamiento en donde dicta que solo cierto grupo debe de tener el poder y los demás tienen que ser los gobernados. Todos los demás tienen que tener lo mismo, pero siempre va a tener una clase privilegiada el control de todo. Esa es, por ejemplo, la ideología comunista a grandes rasgos. Ahorita no me voy a poner a disertar sobre cuestiones políticas, pero por ejemplo, la ideología nazi practicada por Adolfo Hitler y las SS alemanas exigía la eliminación de lo que ellos consideraban las razas inferiores. No solo la bronca era contra los judíos, era contra los negros, contra todo aquel, incluidos alemanes, porque poco se habla de todos los alemanes que también murieron, que no compartían la ideología del Tercer Reich, de Adolf Hitler, de ser la raza aria o la raza pura. Solo que sean perros, porque yo no me explico cómo. Ya viendo tantas combinaciones y tanto mestizaje en el mundo, no creo que exista una raza totalmente pura. Pero esa era la ideología
nazi. Tan solo estas dos ideologías fueron la causa de millones de estos millones de muertes, y en ambos casos, tanto del comunismo como del nazismo, la fe no tuvo nada que ver en ese asunto. Es más, el comunismo por definición es una ideología atea, no admite la existencia de Dios. Hay mucha gente que quiere ser comunista, socialista y demás. Inclusive cristianos, para tristeza de muchos, porque no entienden o no han profundizado en todo el sinnúmero de cosas que conlleva tener esta ideología. Los partidos de izquierda, por ejemplo, son pro aborto, pro igualdad de género. Y a veces, ay no, sí, es que necesitamos un cambio. No, no necesitas un cambio, necesitas a Dios. Vean cuántos problemas han traído estas ideologías del nazismo. Hasta la fecha Estados Unidos batalla mucho con los cabezas rapadas, así se les llama, con el Ku Klux Klan, que persigue negros, pero también latinos, pero también chinos y orientales en general, en Estados Unidos. Tanto la religión como la ideología son causas secundarias de las guerras hasta cierto punto. Ya dije, la religión, la fe, menos que la ideología, pero una ideología cuando tiene una fuerte carga de ser aparentemente la razón principal de las guerras, también la quiero acomodar en un nivel secundario. Fíjense bien. ¿Cuál es entonces la causa principal de las guerras? El pecado. El pecado. El pecado en todas sus expresiones. La envidia porque aquel es mejor. La avaricia porque aquel tiene más que yo. El deseo de poseer su territorio porque no es mío. Y así un sinnúmero de cosas. Notemos los siguientes versículos, por favor. Santiago 4, del 1 al 3. Amén. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastarlo en sus propios placeres. ¿De dónde vienen todas las guerras? De sus deseos egoístas, del pecado en general. Mateo 15, 19, ¿qué dice? De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Ok, me están mandando un mensaje urgente. Seguimos orando por Isaac, que tiene por ahí ya secuelas de COVID, que nada más no puede tener una buena oxigenación sin el respirador. Sí, claro, y perdón que haga este paréntesis, pero es algo urgente que me llegó. Vamos a seguir orando por Isaac. Gracias, hermana Juana, que nos mantiene al tanto de cómo va la situación de Isaac. Y claro que vamos a estar orando. Regresando a nuestro tema, ¿qué dice también Jeremías 17:9? Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Del corazón provienen todos estos deseos. No hay cosa más engañosa que el corazón. Díganme por qué alguien se atreve a escaparse con otra persona, sea joven o jovencita, y les va a decir, es que en el corazón, no. ¿Cómo no se va a matar? Si tú le instruyes a tu corazón, pero es que canciones tan absurdas como: si Dios no hubiera querido que yo te conociera y que fallara en mi matrimonio, no te hubiera puesto en mi camino.
No hay cosa más engañosa que el corazón. Del corazón provienen todas las envidias, todo el egoísmo, las guerras, las murmuraciones que provocan conflictos, todo lo que te puedas imaginar que hay en el interior del ser humano corrupto, emana del corazón. La Biblia dice que uno expresa con su boca lo que tiene en su corazón. Si en vez de decir palabras, no me muevas tanto, si en vez de decir palabras de bienestar, de bendición a los demás, somos de esas personas que nos la pasamos maldiciendo, pues, ¿qué hay ahí adentro en ese abismo? ¿O qué crees que, por ejemplo, la guerra en donde vamos a liberar a Kuwait de la opresión de Saddam Hussein que ocurrió hace unas décadas, fue nada más por liberar a los pobres kuwaitíes? La envidia del petróleo, porque Kuwait, un país fuerte en producción de petróleo. Génesis 6:5 también dice así. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. ¿Por qué las personas son tendientes más a lo malo que a lo bueno? ¿Qué se les ocurre? Creo que se les hace más fácil. Es más ventajoso, es más fácil, hoy en día es más aplaudido, porque por ahí hay una ideología nueva, ¿verdad?, que dice, tantas personas no pueden estar equivocadas. Lean la Biblia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y ancho es el camino que lleva a la perdición. Pensemos de nuevo en ese argumento. ¿Tantos no pueden estar equivocados? Pensémoslo bien. Pero ¿cuál es el testimonio de la Escritura como la causa primaria de la guerra? Pues como ya leímos en todos estos versículos, la maldad del corazón. La fe y la ideología son simplemente medios a través de los cuales ejercemos esa maldad. Te voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo en Estados Unidos, miren, y ha girado mucho este país en esta conversación porque tiene mucho que ver. Cuando estaba la esclavitud a todo lo que daba en Estados Unidos, se contrataban pastores pagados para que predicaran. Yo creo que su preferida era la carta a Filemón. Sé obediente a tu amo. No levantes, sé obediente, sé calladito, sé resignado, porque a través de la ideología utilizaron como segundo factor la religión para mantenerlos sometidos. Y mucha gente hasta el día de hoy funciona con ese sentido de, y digámosle todas las letras, de racismo. El pensar, como muchos ateos lo dicen abiertamente, que si pudiéramos de alguna manera eliminar nuestra impráctica necesidad de religión, podríamos crear de alguna forma una sociedad más pacífica, es un error. Vamos a ver esto. ¿Han conocido a alguien vicioso? Alcohol, cigarro. ¿Alguno? ¿Qué vicio tenía la persona? Borracho. Alcoholismo. Ok. ¿Tú como enfermera has visto a alguien que se le trate de alguna adicción? ¿Qué pasa si le quitamos de golpe las cosas? Fuerte y el micrófono. Se alteran, ahora sí que en cuestión emocional, el estar nerviosos, ansiosos, el querer, ahora sí que no se puede quitar de golpe una adicción. Y normalmente hay una tendencia a sustituir las cosas. Yo, por ejemplo, conocí a alguien que tenía el problema de fumar, fumaba mucho. Y intentó miles de métodos hasta que una vez me preguntó,
Oye, ¿cómo puedo hacer para quitarme? Ya no quiero fumar, gasto mucho dinero, tengo muy mal aliento, estoy sintiendo que me está afectando ya en mis pulmones, ¿qué hago? Cómprate una paleta y cada que tengas ganas de fumar, chúpala. Cómprate una bolsa de paletas y cada que tengas ganas de fumar, chúpala. Quitas una cosa, pero queda un vacío. Y es más fácil que lo llenemos con otra cosa igual o peor que con la que teníamos antes. Hay personas que dejan el cigarro y toman el alcohol. Hay personas que dejan el alcohol y toman las drogas. Hay personas que son infieles y toman el politeísmo ya, la poligamia. Ya no es una, ahora son varias. Algunos, yo tuve un amigo que era muy guapo. ¿Y por qué digo que era? Está vivo, pero digo que era. Porque era tan mujeriego, que llegó a fastidiarle tener intimidad con mujeres y empezó a experimentar otras cosas. Hoy día es lo que se conoce como una drag queen. Tacones, maquillaje agresivo, peluca, ya saben. Drag queen. Normalmente el ser humano tiende a sustituir una cosa con otra y normalmente la tendencia es a lo malo, porque es más fácil, porque es socialmente más aceptado, desgraciadamente, porque la sociedad está mal, porque el camino a la perdición es de resbaladilla, por eso cuesta portarse bien, cuesta tanto, porque ir a la cumbre de una montaña te va a costar siempre. La realidad, amados, la realidad es que la verdadera fe es lo que mantiene a la humanidad bajo control. Las personas que normalmente dicen que no existe Dios, no creen en Dios, no tienen freno. Es como conducir un auto sin frenos. Las personas que hoy día argumentan, es mi cuerpo como mujeres y yo hago con él lo que quiero, son mujeres pro aborto. Ya no les interesa la cesación de una vida. Pues yo digo, todo mal. ¿No quieres tener embarazos que no deseas? Pues no tengas relaciones sexuales que sabes que te comprometen de entrada. Nosotros sabemos que la fornicación tiene implicaciones muy costosas en todos los ámbitos. La fe, la religión, si quieres llamarla así, es lo único que mantiene a la humanidad bajo control. Sin ella, la maldad y el pecado, si ahorita estamos llenos de eso, imagínate, Sodoma y Gomorra, nivel mundial. Nivel mundial. Aún con la influencia de la verdadera fe, es decir, del cristianismo, nunca veremos la paz en este mundo, en este tiempo. De una vez hasta la idea, si estás buscando una ideología que te proporcione paz, si estás buscando un representante popular que te dé paz, si estás buscando un sistema de gobierno que te dé paz, de una vez te desanimo. No existe. Todos los días hay un conflicto en alguna parte del mundo de algún tipo. Basta a veces compararte y escuchar ahí en la puerta de en la ventana de tu casa o abrir la puerta y escuchar con atención. Y forzosamente vas a oír a alguien discutiendo, alguien gritando, alguien peleándose. Y eso a nivel local. A nivel mundial, no hay un día sin guerra, sin conflicto en alguna parte del mundo. La única cura para la guerra, y grábenselo bien, es el príncipe de paz. Es Jesús. Cuando Él regrese, como ya lo prometió, como está escrito, Él cerrará esta era de violencia, de pecado, de deseos egoístas, de guerra, y establecerá la paz eterna, como dice Isaías capítulo 2, versículo 4. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos.
Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Correcto. Todavía no llega ese tiempo. Y ningún ser humano en esta tierra, ningún sistema ideológico, político, gubernamental o administrativo lo va a lograr. Ni la nueva era, ni la cienciología, ni la yoga, ni el tener una religión donde yo me flagele o donde yo recurra totalmente al abandono o lo que tú quieras, gustes y mandes, nada va a proporcionar esta paz, porque solo hay un ser que la puede proporcionar. Y en el caso de los que creemos en él, pues empieza por nosotros mismos. Yo no sé, pero yo en esta pandemia nunca me alarmé, nunca tuve pues miedo, guardé mis medidas de precaución, las sigo guardando y no tuve ese pánico que mucha gente nos externó. Tú viste cuántas notas nos llegaron, cuántos chats con miedo, es el fin del mundo, es el cuarto sello, es ya el apocalipsis, cuántos me escribieron al principio de la pandemia. Tuvimos que dar una enseñanza de varias sesiones al respecto de ello. No, y con esto cierro, no, la religión, la fe, no es el detonador de las guerras. Es un aspecto secundario en muchas de ellas, pero no en las principales. Las guerras ideológicas han matado más personas que las aparentes guerras religiosas. Y aún así, también es un factor secundario. El verdadero problema para los conflictos con tus vecinos, en el trabajo, con la familia, son, como acabamos de leer en todos los versículos que leímos, los deseos egoístas, los deseos del corazón que no están fundados, que no están delimitados por la palabra de Dios. No tienen ¿cómo llamarle? Como un corral, como un vallado para no ir más allá. La Biblia dice que me puedo enojar, porque luego la gente dice, no, es que ustedes los cristianos no se deben enojar. ¿Cómo no? Ahí dice, enójate, mas no peques. Puedo llegar a la ira, pero no consumar el pecado, no ser excedente en la ira. O sea, la Biblia me permite tener emociones humanas, porque por ahí también me han llegado argumentos de que de repente somos demasiado idealistas. ¿Cómo crees? Me escribió alguien en una de las enseñanzas de jóvenes ahí en YouTube. ¿Cómo crees que van a permanecer vírgenes hasta el matrimonio? Escribió uno, si estamos en el siglo XXI. O sea, ¿cómo? Si ya en el XXI todo el mundo puede hacer lo que quiera sexualmente, ¿qué pasará en el XXII? Ya todos nos vamos a cambiar de sexo, nos vamos a poner prótesis o cómo está la cosa. Es un argumento bastante vano. La edad, la temporalidad, la era, hoy que estamos en era postmodernista, no tiene nada que ver con los valores y con los límites que sí los tenemos en la palabra de Dios. El único que impide que caigamos al abismo como sociedad. Y aunque no lo creas, pon atención en estos 5 minutos, porque te estoy hablando a ti. A veces pensamos que por ser quizás los únicos cristianos en nuestra calle, no tenemos un gran impacto, una injerencia en nuestro derredor. Pero la verdad del caso es que nosotros estamos siendo el freno para que no ocurra lo que ocurrió en su momento en Sodoma y Gomorra. Abraham argumentaba con Dios. Y si hubiera 10 personas que creyeran en ti, y le fue bajando, y le fue bajando, y le fue bajando, hasta que dijo 5. Si le hubiera bajado un numerito más, Dios no lo destruía. Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4. Si le hubiera bajado uno más, se salvaban, pero como no se le ocurrió a Abraham. Pero nosotros la hacemos, a Lot. No, Abraham. Abraham era el que estaba intercediendo. Ah, sí. ¿Por qué me confundes? Era para ver si estaba.
El que tú tengas ¿cómo decirlo? Esa presencia en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, aunque nadie más tenga la fe cristiana, con el simple hecho de que tú estés ahí, estás haciendo bendición y estás ayudando a que no haya conflictos desmedidos, a que no haya problemas más allá. Pero cuidadito si tú eres el originador, porque a ti, mira, mejor te hubiera sido no conocer a Jesús que ser como de repente algunos son, porque entonces la Biblia dice que hay que amarrarse, hacerse una corbata, ¿verdad? De una piedra de molino y echarse al mar. A ver si sales. No creo. Todo empieza en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tal rencoroso eres? ¿Qué tan orgulloso eres? Porque si eres orgulloso, revanchista, soberbio, poco perdonador, hasta la misma Biblia la puedes ocupar para andar golpeando a la gente con versículos. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Dice la Biblia que la humanidad verdadera, los hijos de Dios, cuando se manifiesten, están siendo anhelados por la creación misma. Necesitas verdaderamente salir a luz y demostrar quién eres. Ten cuidado con las ideologías. Ten cuidado con los extremismos religiosos. Quita de tu vocabulario palabras como paganos, mundanos, incrédulos, porque hasta no hace mucho tú también lo eras. Esas palabras no identifican a alguien que está viendo a los demás como ovejas sin pastor. Ten cuidado porque desde ahí empezamos con la violencia. Yo espero que te sirva esta enseñanza y para todos los que me preguntaron a propósito del conflicto israelí-palestino, no es que yo tenga preferencia por Israel, muerte es muerte, pero convendría investigar, por ejemplo, cómo se mueve este grupo islámico extremista llamado Hamas, que son terroristas, que son financiados por Irak, por Irán, por Libia, hasta por Egipto, que hoy Egipto fue el que metió paz y dijo, concordemos el alto al fuego. No estoy justificando, vuelvo a repetir, muerte es muerte, pero es lógico. Alguien viene a tu casa y quiere dañar a los tuyos, ¿qué vas a hacer? Hay cristianos que piensan que te tienes que dejar morir así, loco. Ten cuidado. La Biblia dice que nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, ser cuidadosos con la familia, cobertura para la familia. Y si bien nosotros no podemos empezar la agresión, pues sería muy loco que no hicieras nada tampoco. Dios nos defiende, sí. Pero también hay que ser prudentes y hay que poner... Investígate qué es el domo de hierro, que es cómo se protege Israel. No es como que Israel, ya me echaron bombas, ahora yo les echo bombas. El domo de hierro es un sistema de protección que manda misiles a interceptar otros misiles y a veces es lógico que en las trayectorias se vayan y vaya a caer a otro lado. Oremos para que el Señor Jesús regrese pronto. Cambiemos para propiciar que el ambiente sea adecuado para que el Señor Jesús regrese pronto. Y por sobre todas las cosas, llénate de esa paz que solo Jesús proporciona y que sobrepasa todo entendimiento. Mi nombre es Israel Chapa y esperamos con todo nuestro corazón que en tu vida haya paz, que ahorita mismo que es domingo por la tarde, por la noche ya, puedas tener tanta tranquilidad que puedas estas pocas horas que sobran del día disfrutar a tu familia y salir con toda la actitud del día de mañana a hacer la actividad que vayas a hacer. Porque el que tiene paz es amable, el que tiene paz es atento, el que tiene paz es trabajador, el que tiene paz es activo, el que tiene paz
procura el bienestar de todos los que le rodean. También estuvieron esta noche Italia Castro, Ivette Castro, Tania Castro, Oxamalay. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un saludo a todos, a los que me han estado escribiendo. Les vamos a contestar a todos, claro que sí. A los que han pedido oración también vamos a estar orando por todas sus necesidades. Y si Dios lo permite y tú así lo quieres, primero Dios, nos escuchamos el día de mañana en nuestro discipulado. Corre la voz, vamos a volver a empezar mañana desde cero. Si no sabes ni qué onda, ni cuántos libros tiene la Biblia, ni de qué se trata ser cristiano, es más, si no sabes quién es Jesús, mañana te esperamos. Dios te bendiga. Buenas noches. Shalom.